¿Se puede criminalizar la eutanasia? ¿Existe un delito? El derecho, como siempre, ofrece diversas interpretaciones. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. La abogada Lucía Remersaro, profesora adjunta del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cita a Klaus Roxin, uno de los penalistas alemanes más influyentes, para explicar por qué muchas veces las discusiones en torno a la eutanasia son tan complicadas. Básicamente habla de que hay como tres motivos que complejizan lo que es el análisis del enjuiciamiento de la eutanasia. El primero es que no contamos con una regulación legal expresa. Él lo habla sobre el ordenamiento jurídico penal alemán. En segundo lugar, porque es difícil, la casuística que hay de todos los casos que se pueden llegar a dar en la práctica, es difícil abordarlo en normas generales. Entonces, en este tema que es tan complejo, y eso tiene que ver con el tercer motivo, tercer problema más que nada, es que es difícil establecer qué es lo permitido y qué es lo prohibido, en la medida que no es un tema que aborden exclusivamente los penalistas. Entonces, cuando se tienen que juntar las distintas disciplinas a discutir sobre este tema, a veces incluso hasta el lenguaje no es común, y eso dificulta el abordaje de la eutanasia y de cómo regular la eutanasia en los códigos penales, si es que hay que regularla, ¿no? Que esa es como la primera discusión que se tiene. Lucía no ve que la ausencia de regulación en relación a la eutanasia haya generado problemas en la justicia penal, al menos para los médicos. En parte, dice, porque el Código Penal uruguayo, del año 1934, por más antiguo que sea, ofrece ciertas garantías. Yo no tengo constancia de que haya habido ningún médico ni ninguna persona que en un contexto de dar muerte, en un contexto de eutanasia, haya terminado imputado o en un juicio penal. No tengo constancia de eso, lo cual habla de que el Código Penal ya en el 34, con la regulación que tenemos actual, si bien es muy mejorable porque es del 34 y tiene un contexto histórico, ha sido una buena regulación para evitar que casos de este estilo terminaran en un juzgado penal. O sea, lo que tenemos en el Código Penal es el artículo 310, que dice que el que dé muerte va a tener un castigo. El artículo 315, que dice que el que ayude, colabore o instigue al suicidio de una persona también va a tener un castigo. Pero además tenemos un artículo que es el 37, que su acápite es del homicidio piadoso. Está en el capítulo 3, donde se regulan las causas de impunidad. Las causas de impunidad es una circunstancia que está prevista en la ley que impide la imposición de una pena. Es decir, a pesar de que se cometió un hecho típico, antijurídico y culpable, es decir, hay un delito, por razones político-criminales no se castiga. En este contexto, el artículo 37 del Código Penal es fundamental. Dice: del homicidio piadoso, los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Lucía explica. El artículo 37, que como les decía, su acápite es del homicidio piadoso, permite a los jueces no castigar a las personas, que tendría que darse tres requisitos. Que la persona que da muerte tenga antecedentes honorables, lo cual da cuenta de que es un artículo bien de 1933, y que el autor del homicidio lo haya hecho por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima, ¿no? Es realmente un artículo muy 1933, pero este artículo ha permitido, imagino, porque es medio contrafáctico, que casos de eutanasia hayan llegado a la justicia penal. Remersaro señala que el requisito de que el agente de la conducta tenga antecedentes honorables no tiene sentido. Pero además, al tratarse de una causa de impunidad, lo que se perdona es la pena si el juez lo considera adecuado. La docente entiende que podría aprovecharse para reformar el artículo 37, que debería, en todo caso, ser una excusa absolutoria y no un perdón judicial. Es decir, bajo ningún concepto debería depender de la decisión del juez. De hecho, el profesor agregado Diego Silva Forné, también del Instituto de Criminología y Derecho Penal, expresa en una publicación académica que el modelo de homicidio piadoso hoy resulta anacrónico y profundamente discriminatorio.
Lo señala como anacrónico, en tanto el constitucionalismo y el derecho internacional de los derechos humanos han reafirmado como valor supremo la dignidad de la persona humana. De esto se desprende la consideración de la persona como sujeto de derechos, autónomo, titular del derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme sus valores y decisiones, mientras éstas no perjudiquen a terceros. Por su parte, dice Silva Forné, el modelo de homicidio piadoso es profundamente discriminatorio en tanto se basa en una concepción del rol del Estado absolutamente autoritaria, incompatible con el sistema democrático conforme lo concibe el constitucionalismo moderno. En sus términos, el centro del tema debe situarse en el valor del consentimiento de la víctima y el respeto a su decisión. Mientras tanto, el catedrático Germán Haller, en ocasión del tratamiento parlamentario del proyecto discutido en la legislatura 2020-2025, expresó que el Instituto de Derecho Penal y Criminología no acompaña la propuesta, entre otros motivos, porque, según dijo, tiene fallas conceptuales, está dirigida estrictamente al actuar médico, cuando en la práctica hay muchas cosas que no son propiedad de esa profesión. Esto dijo en el programa Desayunos Informales en abril del 2024. Creo en ese sentido que dispensar la eutanasia solo, si esto fuese ley, para el equipo médico y preservar para todos los que no son del equipo médico que la practiquen, no me refiero a la persona que solicita la eutanasia, sino que la va a practicar, y parece dispensar el mismo tratamiento ya anticuado del artículo 37 del Código Penal, porque esto no lo deroga, esto lo que hace es una especialización diciendo, bueno, lo que sea médico no va a ir por el artículo 37 del Código Penal. Estamos hablando del homicidio piadoso, claro, para que quede claro. Nosotros no presentamos un proyecto de ley con fundamentos, porque no hay necesidad. Decimos, mira, nosotros les proponemos esta redacción que sugiero ahora y que les comento las diferencias con la otra, pues es muy sencillo. Proponemos como redacción en lugar que del otro que diga, queda exento de pena quien, animado por la piedad y inequívoco pedido de la víctima, diere muerte o ayudar a suicidarse, esto es muy importante, me gustaría después si me dan un minuto para analizarlo, a una persona afectada por una grave e incurable enfermedad que la sometiera a sufrimientos insoportables. Este concepto es discutible siempre. Lo de incurable, no curable. ¿Y quién lo va a decir? Lo va a decir el juez o el fiscal, no decide si es curable o incurable. Lo que va a hacer es pedir una pericia médica. En el proyecto de ley en ciernes, lo que se hace es toda la parte médica previa con todo ese mecanismo. En cambio, en esta hipótesis, el juez solicita siempre, porque el juez en esto no va a actuar sin un dictamen médico. Nunca vi que actúe, jamás pasó. Entonces, lo que va a hacer es pedir una opinión médica, el Instituto Técnico Forense y otros podrán aportar pericias o lo que fuese y se dilucida. Volvamos a las reflexiones de Lucía Remersaro. Yo creo que si se regula la eutanasia, o sea, ya el Código Penal no tiene un gran rol, en tanto, insisto, no hay casos en la justicia penal, no tenemos como por ejemplo en Estados Unidos o en Alemania, o casos que son sonados, en términos no de gente que quiera terminar con su vida y por la regulación no pueda, sino en lo que refiere a una madre, un padre, un hijo, un primo, un médico, una enfermera, que por haber iniciado un proceso de eutanasia o por haber dado muerte a una persona haya sido sometido a la justicia penal. Yo creo que si se regula la eutanasia, el 37 todavía va a tener menos peso, si es que lo tiene, porque insisto, yo no sé a la hora de darse eutanasias pasivas qué tanto el 37 está presente en la óptica médica, la verdad. La regulación sacaría entonces a la eutanasia de ese limbo legal de no ser ni un delito ni una práctica legal. La convierte en un derecho. Para Lucía, es algo parecido a lo que sucedió con el aborto. La interrupción voluntaria del embarazo no está castigada en algunas hipótesis, sí en otras. Lo que se hizo fue transformar en un periodo de tiempo la posibilidad de realizarse en un derecho. Esto es sería algo similar. La posibilidad de disponer sobre el bien jurídico vida, ampliar el espectro de disponibilidad de la vida más allá de la eutanasia pasiva, ¿no? Y con otros requisitos que hoy en día, al no estar legislados, si ocurren en las sombras. Sin embargo, que no se nombre la eutanasia como un delito en el Código Penal no es el único limbo jurídico en el que entra. Acá comienza a jugar, como mencionamos más de una vez, la tensión entre autonomía personal y el derecho a la vida. Es el bien jurídico más importante sobre el que se construyen el resto de los bienes jurídicos. Una persona puede disponer de la vida, una gran cantidad de autores dice que no, otra gran cantidad de autores establece matices. Creo que en la interrupción voluntaria del embarazo y en este tema
eutanasia son dos grandes temas en donde se tensiona con esa disponibilidad. Que cuando se dan este tipo de soluciones, la conclusión es que no sería absoluta. Es decir, se puede bajo determinadas circunstancias disponer del bien jurídico vida. Pero puede suceder también, no sé, pensemos en una legítima defensa, ¿no? Cuando yo me quiero defender y es mi vida o la del otro. Ahí también el bien jurídico vida genera algunas discusiones. ¿Qué pasa con eso? ¿Bajo qué circunstancias? Creo que tiene que ver un poco con esa discusión. ¿Hasta qué punto el bien jurídico vida es disponible? Esa discusión. ¿Hasta qué punto el bien jurídico vida es disponible? El derecho penal necesita límites bien definidos. Por eso, para Lucía, cuanto más específica sea la normativa en la determinación de qué está permitido y qué no, existirán menos riesgos para garantizar el derecho que la legislación busca proteger. Un aspecto que el Instituto de Derecho Penal cuestionó al asistir al Parlamento fue el de la burocracia y los procesos que se prevén para asegurar el cumplimiento del acceso a la prestación. Germán Aller, el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, hablaba de casi 2 meses entre todos los trámites. El tema de la burocracia es un problema también, de nuevo, con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? El hecho de tener que someterse a distintas reuniones y citas que generan un mayor tiempo para efectivizar el derecho es parte de tratar de legislar sobre cuestiones que son tan debatidas, ¿no? Pasa algo parecido con el tema de la objeción de conciencia, digamos. Son como ingredientes que ingresan cuando los temas están todavía sometidos a debate y no hay una opinión concluyente en donde como sociedad digamos, bueno, si una persona quiere interrumpir su vida, terminar con su vida, basta con que lo diga. Tenés que conseguir que el Estado se lo ponga como una prioridad, entienda que la complejidad del tema y por lo tanto aceite todo lo posible, todos los trámites que eso requiera. La burocracia también cuando tiene que funcionar bien, funciona bien. Básicamente si hay prioridad en hacer esto y respetar los plazos, yo creo que que dentro de todas las posibilidades, obviamente que tienen que ser los plazos lo más cortos posibles, no en desmedro de las garantías, pero que tiene que haber ahí una suerte de equilibrio entre las garantías y el tiempo a la que se puede someter una persona a la espera de una decisión tan importante como esta. A modo de resumen, ¿cómo queda parada la eutanasia en relación al derecho penal? La eutanasia en Uruguay, afortunadamente, no es un problema penal. En tanto, no tenemos ningún caso que nos permita alertarnos respecto a la regulación que ha habido o que hay en términos de derecho penal. Hay otros países en donde se han sometido a procesos penales a madres, padres, médicas, médicos, enfermeros y sobre todo a familiares. Creo que los peores problemas penales vienen con respecto a lo de los familiares. En Uruguay no tenemos eso y eso es una buena noticia porque cuando pasa a ser un problema penal estamos hablando de una persona que termina presa, o sea que termina privada de su derecho a la libertad, que es el peor de los problemas. En este capítulo nos aproximamos a lo que el derecho penal tiene para decir sobre la eutanasia en el ordenamiento jurídico de Uruguay. En el próximo episodio abordaremos la dimensión bioética. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Diálogos Interdisciplinarios sobre la Eutanasia, aportes para una conversación ciudadana, financiado por el Programa Ciudadanía y Conocimiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Grabado en los estudios de Uniradio 107.7 FM. Producción, diseño sonoro y realización, Camilo Salvetti y Diego Varela Calzada. Locución, Lucía Giudice. Arte visual, Federico Zavalía y Guillermo Trifoglio.